Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio bíblico, pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en cualquier espacio de las redes sociales que ves en pantalla y otras más, con esa imagen de perfil y ese nombre de usuario, Miguel Montoro Ministerio. Dale me gusta a los contenidos que comparto, suscríbete y si es posible, compártelo con todas las personas a las que tú puedas llegar para que la bendición de este estudio pueda alcanzar a más almas. Nuestro estudio se titula El ayuno según la Biblia y queremos analizar qué es lo que realmente dice la Biblia para comprender qué es el ayuno y cómo debe practicarse el ayuno, puesto que muchas de las veces erróneamente se interpreta que el ayuno de alguna forma puede potenciar las oraciones del cristiano, puede hacerlas más poderosas y puede lograr más cosas que no se podrían lograr por otros medios. Vamos a ver qué dice la escritura. Primero vamos a dar una definición general. Definición. El ayuno es un ejercicio espiritual que consiste en abstenerse de alimentos, en no comer nada con el único propósito de que todo nuestro ser se pueda enfocar en tener con Dios una comunión íntima para poder lograr un propósito específico. Esa vendría a ser una definición general de lo que es el ayuno. Y aquí, en esta definición general, vale la pena que entendamos primero un argumento que es lógico, natural, biológico. ¿Cuál es ese argumento? Que nuestro cuerpo necesita alimento cada cierto tiempo. ¿Podemos abstenernos de comer? Sí, pero no lo podemos hacer en repetidas ocasiones ni en grados extremos. De manera personal y muchos a quienes llega este estudio, podemos dar testimonio de personas que por estar practicando constantemente el ayuno, lo único que provocan es producir una mayor cantidad de jugos gástricos en su estómago, más de los que el estómago necesita y en muchos casos, personalmente lo he conocido, hay personas que debido a tanto ayuno incluso se han provocado la muerte. Así que vamos a entender correctamente este tema. Después de dar una definición como aspecto número 2, vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto al ayuno. Primero vamos a una cita de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 18, a donde se nos describe esto acerca de Moisés. Y me postré delante de Jehová, como antes 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que este ayuno era un ayuno que incluía humillación y lamento, en este caso por los pecados del pueblo de Israel. O sea, el ayuno no estaba solo, venía conectado con humillación y con lamento, pero no es la única referencia. Seguimos en el punto número 2, el ayuno en el Antiguo Testamento. Ve lo que dice la siguiente cita de la Biblia en Segunda de Samuel. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron en aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí, ¿cómo ves tú al ayuno? ¿Con qué se está relacionando? Y podemos decir que aquí el ayuno se está relacionando con otro ingrediente. ¿Cuál es ese ingrediente? La confesión de pecados. Así que tenemos ya dos características de cómo se ayunaba en el Antiguo Testamento. Se ayunaba, pero al mismo tiempo había humillación, lamento del que ayunaba y se confesaban pecados. No era solamente dejar de comer. Bien, tenemos una cita más de la Biblia que aparece en tu pantalla. Cita que la tomamos del libro de Esdras, capítulo 8, versículo 23, y que a la letra dice, ayunamos
pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dios contestó, como consecuencia al ayuno. ¿Pero con qué está ligado el ayuno? El ayuno, en el pasaje de Esdras, viene ligado con la oración. No es solamente no comer, no es solamente confesar pecados, no es solamente clamar y lamentar, también implica orar. El ayuno debe ir acompañado de todos estos elementos. Vamos a un siguiente aspecto. Este aspecto tiene que ver con el hecho de que en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel claramente se le enseñó que ellos tenían que ayunar solo una vez en el año, solo una vez. El ayuno era litúrgicamente, religiosamente obligatorio en el llamado día de la expiación. Números 29:7 y otros pasajes similares nos dicen, en el 10 de este mes séptimo, tendréis una convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y aquellos que se consideran los padres del rabinismo judío, aquellos que analizaban la letra de la ley de Moisés de la Torá para enseñarla al pueblo, argumentaban que el no haréis ninguna obra implicaba ni siquiera comer. Así que era un día de total ayuno solo una vez al año, que hoy médicamente se comprueba que hacerlo así, una vez al año, le da al cuerpo la posibilidad de poder desintoxicarse de todas las sustancias nocivas que se han acumulado a lo largo del año en él. Muy interesante. Bien, pero ahora, después del punto número 2, pasamos a un punto 3. ¿Qué Jesús enseñó sobre el ayuno? En Mateo capítulo 6, versículos 18 al 16, Jesús claramente deja ver que en su época la gente ayunaba, pero severamente critica el hecho de que la gente ayunaba no porque realmente quisiera mostrarle a Dios las cosas que vimos anteriormente, clamor, lamento, confesión de pecados, oración, sino que lo hacían únicamente para aparentar una falsa santidad. Así que si el ayuno es utilizado con este propósito, no tiene ninguna utilidad y va en contra de la voluntad de Dios. Por otro lado, en alguna ocasión, los discípulos de Juan el Bautista reprochan a Jesús al ver cómo ayunaban sus apóstoles. Y es interesante darnos cuenta que Jesús, aquí en este pasaje, orienta el ayuno y lo conecta con cosas que están por suceder hacia el futuro. Tenemos aún más información. Ahora, como punto número 4, vamos a ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre el ayuno. En tu pantalla ves la palabra oración, pero que tiene que ser la palabra ayuno. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre el ayuno? Bien, ¿qué podemos decir al respecto? Varias cosas interesantes. En los pasajes que acabas de ver en tu pantalla, Hechos capítulo 9 y Segunda de Corintios capítulo 6, se afirma que en pasajes como este y otros semejantes, se enseña que judíos y gentiles ayunaban, porque en el primer pasaje, Cornelio el romano, dice la Biblia que ayunaba, mientras que por otro lado, en el segundo pasaje, se dice que Pablo ayunaba, pero traducciones de Biblia mucho más modernas que se apegan a manuscritos más antiguos y que hacen una traducción más adecuada de estos pasajes, claramente nos dejan ver que aquí Pablo se está refiriendo no a ayunar, que es no comer de manera voluntaria, sino que Pablo se está refiriendo a pasar hambre. Pablo quería comer, pero no tenía nada que comer. Por otro lado, Cornelio, en los modernos estudios de este pasaje, la palabra ayuno se ha descubierto que no está en manuscritos más antiguos. Otro ejemplo está en los evangelios cuando Jesús, refiriéndose a la guerra espiritual, dijo que un tipo de demonio solo puede salir con oración y ayuno, mientras que
Pasajes más antiguos y nuevos manuscritos encontrados no contienen la palabra ayuno. Pareciera que en algún momento de la transmisión de la Biblia, intencionalmente se favoreció colocar en algunas copias de la misma la palabra ayuno para tratar de darle un mayor impacto a la práctica y así de alguna forma hacer creer a las personas que era obligatorio el llevarlo a cabo. Esto es algo que vale la pena que sea tomado en cuenta. Por otro lado, el ayuno en el Nuevo Testamento queda entonces claro que como Jesús lo enseñó y como lo enseña el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se hacía lo mismo. El ayuno se practicaba solo de forma voluntaria cuando la persona que quería ayunar consideraba la necesidad de entrar a una comunión íntima con Dios para no probar alimentos y distraerse ni siquiera con eso, y así poder dedicar todo su tiempo a la oración, al clamor, al lamento y al perdón de pecados, deseando con esto que si es la voluntad de Dios, Dios le conteste a la persona que ayuna, porque nos debe quedar claro, Dios incluso es más poderoso que el ayuno. Y yo puedo ayunar cientos de veces por un motivo, pero si no es la voluntad de Dios, el motivo no se va a cumplir. Y Dios, que es soberano, por cierto, no está obligado a responder las oraciones que yo le presento a Él. Y espero que esto lo tengamos muy claro los cristianos. Tenemos un último aspecto con respecto al ayuno, y esto tiene que ver con cuestiones de carácter general. Si tú lees Jeremías capítulo 14, versículos 11 al 12, descubrirás a Dios diciéndole al pueblo de Israel que cuando Él ya ha determinado disciplinar a su pueblo, ni siquiera el ayuno del pueblo los puede salvar. Por otro lado, también el libro de Zacarías capítulo 7, versículos 5 al 6, hablando del ayuno, nos habla de que el ayuno que no se practica de parte de un corazón realmente justo y entregado a Dios es un ayuno inservible. Y por último, el libro de Hebreos capítulo 9 versículos 11 y 12, el mismo libro de Hebreos en el capítulo 24 versículo 23, nos afirma que el sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto. Es lo único que logra evitar la separación que hay entre Dios y nosotros. Es lo único que logra pagarle a Dios todo lo que nosotros necesitamos para llegar a la presencia de Dios y que Él nos reciba como hijos. El ayuno no puede sustituir al sacrificio de Cristo. Para llegar a la presencia de Dios, el ayuno no nos abre ninguna puerta. La sangre de Cristo ya nos abrió la única puerta que se necesita para llegar hasta el Padre. Así que la conclusión es obvia. Si tomamos en cuenta toda la información bíblica, es claro que el ayuno es una práctica de manera completamente voluntaria que el creyente puede ejercerla cuando desea hacerlo, teniendo mucho cuidado de no afectar su salud física y, sobre todo, teniendo también el cuidado de espiritualmente no solo abstenerse de alimentos y vivir su día como un día normal. No, se tiene que incluir el clamor, se tiene que incluir el lamento, la confesión de pecados y la oración. Pero que esas oraciones que acompañen a los ayunos sean oraciones donde se le diga a Dios, si es tu voluntad, porque recuerden, el ayuno no hace más potentes nuestras oraciones, no nos acerca más a Dios, pero como la oración o la lectura de la Biblia nos puede dar una mayor sensibilidad a percibir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y recuerden, el ayuno, como todo lo que hay en el universo, está supeditado a la voluntad de Dios. Dios no está obligado a responder nuestras oraciones o a cumplir lo que le estamos pidiendo al ayunar. No usemos el ayuno de esa manera. Usémoslo de una forma bíblica para que realmente esto haga
que nuestra vida espiritual esté más cerca de la persona y de la voluntad de Dios. Muchas gracias por ver este estudio. Yo soy Miguel Montoro. Que Dios